Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes Mundo Cristiano, donde aquí reflexionamos todos y en el día de hoy martes estamos nosotros los caballeros hablando y compartiendo la palabra del Señor. Como siempre nos acompaña nuestro ministro Epifanio y nuestro ministro de este lado izquierdo, William Jiménez. ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? Excelente, en las manos del Señor para, de una manera u otra, ser de bendición a cada uno de los oyentes. Eso es recíproco. Nosotros nos encontramos aquí para llevar las palabras de amor, de aliento a todas aquellas personas que como cada martes están ahí sentaditos esperando este su programa Mundo Cristiano y la sección de los hombres. Asimismo, la sección de los hombres machos masculinos. Recordándole que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Ahí usted se puede dar cita desde el día de hoy, a partir de las 7:30 de la noche, usted se puede acercar a nuestra iglesia local con verdades bíblicas, verdades que nuestro pastor nos ayuda a entender. También los miércoles tenemos nuestra miércoles de consagración. Ahí usted puede también acercarse a nuestra iglesia local a partir de las 9 de la mañana y así pasar un momento con el Señor durante la mañana. Los jueves tenemos también servicios locales a las 7:30 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia. Los sábados los jóvenes tienen servicio a las 5:30 iniciando con la oración. Y los domingos finalizamos a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio congregacional. Recuerde también seguirnos a través de YouTube como Mundo Cristiano IDP y así puede ver este programa y todos los de la semana. Este mes iniciamos, caballeros, con un nuevo tema, un tema muy interesante que habla de la persona de Jesús. La persona de Jesús, porque cuando hablan de Jesús creo que se nos debe de engrifar el corazón, se nos debe de sentir una emoción porque es la persona que se entregó por nuestras vidas. Y todo este mes vamos a estar hablando de Él. Y hoy justamente nosotros los caballeros vamos a estar hablando sobre Jesucristo, el modelo verdadero de la masculinidad bíblica. O sea, es el punto de referencia para nosotros saber cómo comportarnos, cómo saber quiénes somos, nuestra identidad, nuestra creación, de dónde es que nace, y es de la persona de Jesucristo. Sí, porque indiscutiblemente no hay mejor modelo para un verdadero hombre que Jesucristo. Por eso Jesucristo es Dios hecho hombre, para que nosotros podamos verlo a Él como nuestro verdadero modelo a seguir. Sí, Jesucristo fue y es, vamos a decirlo así, porque sigue estando en nosotros, el verdadero hombre, el verdadero ejemplo de masculinidad en la historia que nos relata la Biblia, nos habla y nos muestra, nos presenta el ejemplo que debemos seguir para nosotros ser verdaderos hombres en Cristo. Exactamente, y quiero empezar primero estableciendo la definición de lo que es la masculinidad. Realmente no hay una definición exacta, incluso en la Real Academia Española todavía no hay algo exacto, pero según lo que establecen, lo que estudian este término, dicen que la masculinidad se define como el conjunto de valores, atributos, comportamientos, conductas y características de un hombre de una sociedad determinada. Y aquí quiero hacer énfasis de la sociedad determinada porque durante la investigación de este tema me topé con un informe que hizo el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, donde hablaba sobre diferentes tipos de masculinidad que había. Se supone, yo estoy de acuerdo con el punto de que una sociedad determinada, porque, por ejemplo, yo soy caribeño, yo soy un hombre caribeño, quizás mi estado de ánimo es extrovertido, es así, de tipo de caribeño, pero quizás los hombres del nórdico son hombres más pasivos, más calmados, pero eso no nos define, porque hay puntos específicos que hablan de la masculinidad, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero me sorprende que en este estudio que hizo el Consejo Nacional del Derecho de los Derechos Humanos, hablaba sobre que había diferentes tipos de masculinidad, y uno de ellos era sobre la subordinada, que era masculinidad que podía bajar su nivel de los puntos que vamos a estar tratando en el día de hoy y agregar puntos nuevos, como hablábamos, como el metrosexualismo, homosexualidad y demás. Y por eso es que tenemos que tener a Jesucristo como el modelo, como el punto de referencia. Y
y quizás lo vamos a ver hoy con los puntos como Jesucristo nos enseñó cuidar a las mujeres, trabajar, estudiar, prepararnos, ser entes de provecho y sobre todo entes espiritualmente maduros. Sí, realmente esos temas que tú acabas de pronunciar son temas importantísimos, temas de interés, pero que nosotros debemos enfocarlos en el sentido espiritual, en el sentido cristiano. Porque es lo que estamos tratando de darle a entender a todos los radioescuchas, que Cristo es el verdadero modelo de masculinidad. Y ese es uno de los temas que tú acabas de mencionar. Los verdaderos hombres tienen que realmente prepararse en su juventud. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de que los verdaderos hombres tienen que prepararse en la juventud, dice, aunque en la Biblia no nos proporciona pocos detalles acerca de la infancia de Jesucristo, tenemos suficiente información para saber que el joven Jesús se centró en su educación y preparación en la edad adulta. Por esto, por ejemplo, Lucas registra, en el libro de Lucas, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Sí. Es por esto que muchas veces Jesús él aprendió lo que hacía su padre, pero también se encontraba muchas veces con personas que le hacía preguntas, respondía preguntas, o sea, tenía una sapiencia y estaba aprendiendo además de las cosas que debía ser correcta para hacer lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Cree usted, pastor, que los jóvenes de hoy en día han bajado el nivel, o sea, los hombres jóvenes han bajado el nivel de querer prepararse tanto bíblicamente como en lo social? Sí, es que la sociedad hoy en día está preparada para desviar al hombre. Y cuando digo al hombre, estoy hablando en sentido general, hombre y mujer, pero como estamos en el día de hoy enfocados en nosotros los hombres, la sociedad, el enemigo está trabajando, está armando todo un esquema para tergiversar lo que es el hombre, el carácter varonil, el carácter varonil. Por ende, nosotros vemos unos jóvenes hoy en día que van subiendo sin una identidad definida de quiénes son en la vida, para dónde van en la vida, porque es que hay todo un esquema armado para que así los jóvenes se sientan. No, y justamente eso mismo que usted dice es porque yo observo que muchos de la cantidad de personas que van a la universidad hoy en día son más mujeres que hombres. Y también referente a eso que usted dice, de que se ha tergiversado y se ha creado toda una estrategia para eso mismo. Y hoy vemos que los hombres no queremos estudiar, no quieren prepararnos, porque quizá pensamos que podemos hacerlo de otra forma, hay otra estrategia. Bueno, yo tengo todavía a mi papá, tengo a mi mamá. O sea, nos hemos inclinado mucho por esa área y hemos bajado la calidad, el deseo de querer prepararnos. Sí, pero fíjese que eso es valedero, el hombre, el joven masculino, esté dentro del número menos de quererse preparar, porque las mujeres están en el número más de quererse preparar. Pero el sentido es que no solamente el joven masculino, varón, no se quiere preparar, porque diríamos, bueno, no se quiere preparar secularmente, pero entonces está buscando pues superarse en lo laboral, en tantas áreas. No. Es que incluso usted va a los centros laborales y usted ve un más femenino que masculino. Pero usted pone un letrero, necesitamos empleados. De 10, 8 son femeninas. Porque hay 2 solamente que se aparecen. Y se aparecen ya con una
una condición preconcebida de que esto es y si no, no. Y eso no, y un punto importante, porque en el segundo punto que tratamos sobre los pilares de Jesucristo como modelo, es que Jesús fue un hombre que siempre trabajó. O sea, fue un hombre que se esforzó y buscó la forma de ayudar, de trabajar en el negocio familiar, que era la carpintería. Incluso en Marcos, en un momento, cuando él estaba enseñando al pueblo ahí de Nazaret, muchos decían, pero ¿por qué tú hablas? O sea, ¿cómo tú sabes todo esto? O sea, está hablando primero de la preparación, o sea, tiene conocimiento. Y lo segundo es que tú eres un simple carpintero, o sea, trabajas, o sea, eres un hombre preparado y trabajas. Y hoy en día los jóvenes, hombres masculinos, no buscan esa preparación ni eclesiástica, porque vemos hoy en día que también hay muchas mujeres tomando posiciones en las iglesias que le corresponderían a los hombres de nuestra casa. Sí, la vida de Jesús realmente fue un ejemplo de trabajo y productividad. Y ahí, como dije anteriormente, en su vida adulta sabemos que Jesús tuvo sus ocupaciones principales como carpintero y maestro. Sus años de joven, adulto, pasó principalmente trabajando en la profesión de carpintería. Pero hay algo más adelante que muchas personas no saben. Después de aproximadamente los 30 años de edad, Jesús llegó a ser maestro y pasó el resto de su vida física viajando por Judea, Samaria y Galilea, predicando y enseñando la palabra de Dios. O sea, en su juventud se preparó. Lo que estamos llamando a la juventud de hoy en día. Que se preparen, porque no es fácil. Nadie dijo que va a ser fácil. Pero uno de los elementos más seguros es que nosotros nos preparemos secularmente y espiritualmente para poder entonces obtener lo que nosotros queremos. No, y el conocimiento te va a dar ese alineamiento que usted decía. Amén. Sin conocimiento tú no te vas a conocer. Amén. No vas a identificar su carácter como tal. Exacto. Y definir su carácter. Amén. Como tú decías anteriormente, en las universidades, según un estudio realizado, 2 de cada 3 personas graduadas son mujeres. O sea, tenemos un amplio margen en ese sentido de hombres que no se quieren preparar. Se quedan en sus casas o jugando Nintendo o haciendo un sinnúmero de cosas que no tienen ningún tipo de valor. Entonces, de ahí viene la consecución de primero prepararnos para que podamos entonces trabajar. Claro, es que si nosotros ahora mismo hacemos un ejercicio y salimos a nuestros barrios, nuestros sectores, no importa cuál sea, nosotros vamos a ver la mayoría de las calles llena de jovencitos masculinos, jóvenes, varones, jugando vitilla, jugando dominó, en una esquina hablando. Y entonces usted se pregunta, bueno, pero estadísticamente las mujeres son más, por ende, entonces, ¿dónde están las niñas? Si estadísticamente, la estadística hoy en día me indican que las niñas son más que los niños, entonces, y yo salgo, pero veo en la calle más niños jugando vitilla, jugando domino, jugando esto, ¿dónde están las niñas? ¿Dónde están las jovencitas? Preparándose. Estudiando, aprendiendo en los institutos, un idioma, manualidades, preparándose. Mientras nuestros jovencitos en la calle, con la mente vacía. Así no hay una identificación de carácter. Ahí hay unas situaciones. Los niños y los hombres de hoy enfrentan a una crisis de masculinidad. Y para resolver esta crisis se necesitan ejemplos positivos. Tenemos que ser ejemplos, tenemos que dar esos ejemplos a nuestros hijos específicamente, que vienen creciendo. Los ejemplos de, primero, preparación, que es lo que tenemos que hacer. Exacto. Y vamos a la vida de Jesús, que en su juventud, en su adolescencia, se preparó. Creció en conocimiento. Y luego entonces, cuando tengamos ya la necesidad o vamos a decir prácticamente la obligación de trabajar, ejercer un trabajo digno para poder sustentarnos a nosotros y en un futuro cercano o lejano, pues sustentar a nuestras familias. Sí, que es el tercer punto de Jesús.
Entonces Jesús quizás en un punto, quizás no se casó, vimos que no tuvo ninguna relación amorosa, pero sí cuidó y respetó siempre a las mujeres. Entonces hay una línea, ustedes ven, el hombre se prepara, el hombre trabaja y el hombre entonces cuida después a su esposa. Mire que Jesucristo cuidó tanto de su familia, porque no podemos hablar de su papá José, porque desaparece del escenario, ¿verdad? Mientras nosotros vemos a Jesucristo evolucionando. Pero fíjense que en la cruz del Calvario, mientras Jesucristo estaba siendo crucificado, le deja la encomienda a uno de sus discípulos amados de que siga cuidando a su madre. O sea, ya usted ve el cuidado. Mi mamá siempre dice que un hombre que cuida de su mamá es un hombre que cuidará de su mujer. Claro. Es así. Eso es un ejemplo que no se puede quitar de los libros. Sí. Y Jesucristo en ese aspecto vivió una vida en sociedad que tenía poca consideración por las mujeres. Pero Jesús se destacó como un hombre que trataba a las mujeres con honor, con respeto. Y hablaba de las mujeres públicamente de forma positiva. Incluso cuando era tabú hacerlo en la cultura de su tiempo, él habló bien de las mujeres. Y era un tabú, o sea, en esa época y se maltrataba a las mujeres. Pero él dio el ejemplo de que a las mujeres hay que, vamos a traer una palabra que tenemos hoy en día aquí. Hay que tratarla mejor que el pétalo de una rosa. Exactamente. No, y lo vemos así. Mira, yo tengo 3 historias de Jesús que a mí siempre me han gustado. Y es la mujer samaritana. O sea, ese encuentro que él tuvo con la mujer samaritana. Ustedes ven el cuidado, el respeto, la calidad de la conversación que tuvieron. Y aún así, como él estaba diciendo todo lo que ella había hecho, se lo dijo con cuidado y la respetó. Amén. Y ella se sintió cuidada por el maestro. Amén, así. Entonces también tenemos a la mujer del flujo de sangre. La mujer que le tocó simplemente el manto. Y esa mujer, o sea, él la miró y le dijo, tus pecados son... Así como fuiste sana, o sea, tu fe te ha sanado y te ha salvado. O sea, es maravilloso cómo el maestro trata y cuida a las mujeres de esa forma. Después, al final, vemos a la mujer adúltera. O sea, esa mujer que casi la apedrean, él estaba con una vara en la tierra y la iban a apedrear y él la miró y le dijo, ya, o sea, vete y no peques más. O sea, con el cuidado que él cuidó a todas estas mujeres por cómo él hablaba. Y hay muchas historias más que Jesús tuvo un encuentro con mujeres y fue tan cálido, tan respetuoso. Y yo creo que eso es lo que hace cuando tú tienes una preparación, tú tienes un trabajo, tú te formas en el trabajo laboral y luego entonces tú cuidas de esa persona que el Señor ha proveído para nuestra vida. Es que un hombre que practica la masculinidad bíblica nunca, escuche bien, nunca usará lenguaje degradante para describir a una mujer. No. Y fíjese, me encanta Jesucristo, porque estamos viendo al Jesús hombre, al Dios hombre. Sí. Y los estamos enfocando con ese trato afable y amable hacia el género femenino. Pero también me encanta el Jesucristo cuando se regó en el templo y empezó a romper las mesas y a dar latigazo. Entonces, porque, por supuesto, el celo, él dijo la razón, el celo de mi padre, de la casa de mi padre. Pero ahí estaba el hombre también que era capaz, haciendo lo que una mujer no iba a hacer. Así es. Así es. Es una de las cualidades de un hombre. Es una de las cualidades de un hombre. Velar, o sea, porque eso es cuidar independientemente. Que se enojó y se molestó. Claro. O sea, es parte de la defensa. ¿Por qué están haciendo de la casa de mis padres como si fuera un centro de mercadería? Entonces, el hombre se regó. No, y ahí hay algo dentro, hay un trasfondo bíblico, porque Jesús se airó, pero no pecó. No, él está defendiendo. Amén. Significa, solamente le tiró la mesa, pero en ningún momento no se le pegó a nadie. No se la pegó a nadie. Esa es la masculinidad. Exactamente. Eso es que ahí es donde entra ese aspecto, ese carácter del hombre. De ese proteger el hombre
protejo a mis padres, protejo a mi mamá, protejo a mi padre, protejo a mis hermanos, protejo a mi esposa, protejo a mis hijos, protejo a mis nietos, protejo a mi descendencia. Óigame, esa debe de ser la responsabilidad de nosotros los hombres, y eso hay que formarlo. Ese carácter hay que formarlo desde la juventud. Por eso la iglesia es muy importante que desarrolle siempre en los varones, porque nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si nosotros, los caballeros dentro de la iglesia, no estamos viviendo como el modelo de Jesús, o sea, no podemos entonces ir al mundo y predicar a Jesús, porque no estamos viviendo acorde a ese modelo, a esa enseñanza que Él nos dejó. Usted, o sea, si usted, amigo que nos escucha, tiene algún inconveniente con su esposa, no la está cuidando, o sea, analícese, siéntese. Yo estoy cuidando a mi esposa como Jesús cuidó a esa samaritana, como Jesús cuidó a esa mujer con el flujo de sangre. O sea, estoy yo proveyendo de la forma correcta. Como Jesús cuidó a su mamá. A su mamá. A su mamá. Óigame, en el puro clímax de su dolor, allí en la cruz del Calvario, cuando él ve el dolor de su mamá, de esa parte humana, fíjese que se conmovió. Exactamente. Y no se fue sin dejársela a cargo a alguien. Fíjese que no pensó en sus hermanos, porque él sabía cuál era su responsabilidad como el hermano mayor primero. Y él conocía la capacidad que ya había formado en su discípulo, y por eso a ese discípulo le dio esa encomienda de cuidar. Y la misma madurez que tenía Jesús ya a cierta edad en su juventud, tenía una madurez que no cualquier hombre, cualquier persona tenía. Y por esto es que nosotros debemos de obtener esa madurez espiritual para poder entonces, caminar este camino difícil, ser hombres delante de la presencia de Dios. Miren, a modo de conclusión desde mi parte, es que como hombres yo creo que debemos de ir desarrollando un conocimiento fundamental y fuerte en la palabra del Señor. Creo que desde ahí inicia todo nuestro conocimiento de nuestra masculinidad. Cuando nosotros estamos firmes y estamos creciendo, ya dejamos de ser niños frutantes, como dice la palabra, y empezamos a tomar alimentos sólidos. Queremos más de Jesús, queremos más desarrollo. Y la palabra del Señor es lo que determina nuestra masculinidad. Es lo que va a determinar quién yo voy a ser en el futuro, cómo yo voy a cuidar a mi familia. O sea, independientemente de que ahora mismo quizás usted, amigo que me escucha, no tenga una familia o no tenga una pareja, usted puede desarrollar su masculinidad desde ahora. O sea, hay puntos, hay parámetros, y eso es importante que desde ahora formemos ese fundamento, ese altar en mi corazón, para entonces cuando yo tenga una familia, entonces exponer ese altar con esa familia que voy a formar. Amén. Tenemos que prepararnos, como estos temas que hemos tratado aquí, tenemos que prepararnos secular y espiritualmente. Tenemos que trabajar honradamente para obtener lo que queremos honradamente. Y cuando tengamos nuestras familias, nuestras esposas, tratémosla con la delicadeza que Jesús trata a la iglesia, con ese amor, con ese cariño, ese carisma. Somos hombres, y tenemos que en el día de hoy educar a nuestros hijos para no castigarlos mañana. Así es. Sí, y mientras nosotros sigamos viendo a Jesucristo como el modelo nuestro, de nosotros los hombres, nosotros vamos a entonces tener carácter definido de quiénes somos. Así es. Nada, ya llegamos hasta el final de este programa. Recuerden seguirnos a través de la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Pueden ver este capítulo, pues no se pierdan nada de lo que hemos hablado. Así se pueden sentar con sus Biblias y anotes, y así pueden poner en práctica todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde.